Muy buenas tardes, mezcladas otra vez aquí para ustedes. Nos acompaña ahora en su casa Andrea Hola. y Angie, aquí como siempre. Estamos Alice. en el estudio y queríamos compartir con ustedes un comentario que nos llegó y para elaborarle un poquito más a el comentario que nos hicieron favor, estamos sumamente orgullosas de que por primera vez vamos a tener una interacción con un fan. No es la primera vez, ya estás. Bueno, una pregunta que va a dar tema. Tampoco es la primera vez, pero bueno, está bien. Dice, La segunda o la tercera vez, pues, sí. va. O sea, va muy pocas veces, porque la gente no ha querido. Todos los 100,000 seguidores que tenemos, no sé por qué no quieren compartir sus pensamientos con nosotros. Ni nos han No seguido, sé. nomás nos ven. Nomás Son, nos dicen que nos siguen y no nos siguen. Son bots. son bots. Son bots. Hay No. que, hay que pagarle una lana a alguna de esas compañías de la India para que nos hagan comentarios y nos volvamos virales. Eh, la gente sí hace eso y es ilegal. Uh, bueno, pues mi mente criminal nuevamente está a todo lo que da. A A ver, ver, pues. dice arroba, no sé si decir su arroba. O sea, la mencionamos. Mm, Pues mira, pues ahorita no, y la próxima vez sí nos gustaría que nos digan si quieren que sea anónimo o si quieren que los mencionemos, ¿no? Por esta ocasión hagámoslo anónimo para que no, O en esta ocasión la menciono porque no parece que quiera que sea anónimo. que quiere que oye, sea una anónimo. pregunta. ¿Conocemos a la persona? Sí, Ah, bueno. Entonces, pero no van a conocer su arroba. Van a decir no sé de quién es el arroba. ajá, Porque no pero me sé. refiero a que si esa persona te dice, no manches, o sea, sí, sí tiene como decirte, no manches, no No, no quería. digas el nombre, ya luego, si quieren que nos Sí, pongan, Chance. Oye, pues si nos puso el comentario es porque de seguro quiere que lo leamos. No que sé. lo sí. leamos, sí, pero que no andemos ahí Ay, sí, no ventilando se vaya a enterar la gente, mamá, que puede meterse a buscar. Los comentarios, exacto. bueno, ya, pon. Sí. No sé cómo es eso, yo sigo siendo generación previa a ustedes. Dice, arroba silejito. Comentario para el tema siguiente. Personalmente creo que no. Es deber de los hijos cuidar a los padres. Ni hay un momento en el que sea el turno de los hijos. Me parece que es más un tema de moral, pero he conocido casos de hijos que dejan de vivir o se privan de muchas cosas en su vida por obligación que sienten que les corresponde. Uy, Ujú. eso sí es bien interesante y sí es una cuestión generacional. Hablemos, por ejemplo, del libro Y de cultural. Como agua para chocolate, que es una persona que es una generación antes que la mía, hizo este libro hablando precisamente de su propia madre y abuela, ¿no? Ella lo que cuenta en el libro de Como agua para chocolate y que después se hizo película, es un caso, a lo mejor no exactamente igual porque lo hizo tipo novela, pero es costumbrista, es de lo que se hacía en esa época. En esa época incluso se dejaba que uno de los hijos, por lo general era la más chica, no la casaban o no la dejaban casar porque a esa hija le tocaba cuidar a la mamá toda su vida. Te toca, Imagínate. Angie. Y además era una cuestión así, mira, el primer hijo tenía que ser, o el primer hijo o el segundo tenían que ser a fuerzas sacerdotes. Híjoles, Andrea. No, pido ser monja. Ya no puedes. Sí. ¿A que sí puedo renunciar a mi ¿A historia tu de pareja? ahorita y meterme a ser monja? ¿Renunciarías a tu pareja? A todo, a mi hija, a mi pareja, todo, a mis bienes, porque además las monjas no son dueñas de nada. Bueno, Entonces de eso es plano. como una generación antes que la mía, que es como la de 1900 hasta 1950, yo creo que era como el estilo, se fue diluyendo, se fue perdiendo, pero en muchas partes de la provincia, a lo mejor incluso a la fecha todavía se estile, como todavía se estila que a veces cambian vacas por las chicas, ¿no? Para ser las esposas. Todavía está sucediendo Pues, eso en pues todavía, algunas, todavía se roban a las muchachas, sí, todavía sucede. a las Pero muchachas. hablando más hacia la modernidad en situaciones como en la nuestra, que estamos en una ciudad, en que pues muchos de estos prejuicios y de estas costumbres ya se han ido rompiendo, a mí en mi generación sí me tocó ver.
y sí tengo ejemplos de personas muy, muy cercanas que sí le invirtieron 10 o 15 años cuidando a una mamá o a un papá que se enfermaron y pues a lo mejor no había los medios económicos para pues para contratarle enfermeras de tiempo completo, porque esa podría ser una salida, ¿no? Agarrar y decirle a no sé, Familia. 3, 4 turnos de enfermero o enfermera para que atiendan al enfermo. Yo creo que eso debería de ser más bien una obligación institucional gubernamental, porque así como pagamos impuestos toda la vida, el gobierno debería de proteger a los ancianos, porque, bueno, no todas las familias tienen hijos. Entonces, si dijéramos Y más que ahora. es obligación de los hijos cuidar a los padres, y los ¿Qué padres que no pasa? tienen, bueno, las personas que no tuvieron hijos, ¿qué? O a las personas a que sus hijos fallecieron antes, ¿qué? Pues O yo la creo que gente en que ese tiene caso, perrijos. que los cuida el perro. Y Fatina va a cuidar a mí, porque Mérida ya me dijo que no. No, pues yo creo que en ese caso, así como hacemos el ahorro para el retiro y eso, yo creo que deberíamos de tener la cultura más bien como de, de hacer el ahorro para la casa de ancianos. Y lo que debería de invertir el gobierno es tener casas de ancianos bonitas. Suficientes además, porque sí Ujú. hay, pero y a lo mejor sí hay unas muy bonitas, pero de las que yo conozco el precio es elevado. O sea, no está al Ujú. alcance del ciudadano De común y cualquier. corriente. Y no, porque también hay que tomar en cuenta que hay gente que solo toda su vida gana el salario mínimo. Ujú. Y no es como de, como si no hubiera trabajado, ya no le toca retiro. ¿No? Y Sí, bueno, creo que estamos Ujú. hablando en el privilegio, en la zona privilegiada de saber que podríamos ahorrar a lo mejor algo. Pero pues sí, las personas pues sí, de salario mínimo para abajo, no les queda de otra más que... Y luego son las que más viven porque trabajan tanto que que están no... muy saludables. Sí. Pues ahí es en donde queda como la cuestión, ¿no? No todos los hijos tienen como el deber ser, ¿no? De yo voy a cuidar a mis padres, porque a lo mejor también tuvieron padres muy violentos, ¿no? Imagínate si les van a quedar ganas de cuidar a un papá viejito cuando que no tienes nada que agradecerle más que violencia, Ujú. Sí, no. a menos que lo hagan por venganza, ¿no? Y entonces se reviertan los papeles. Y entonces ahora va la mía y ahora que estás impedido o que estás disminuido de tus capacidades, pues ahora me toca a mí tratarte a punta de sopapos y puntapiés, ¿no? Pero qué triste también. Sí, no, qué horror, qué enfermo. Sí. Pues yo opino en mi fuero personal que debería de ser una cuestión institucional, porque, bueno, todavía en mi generación, la mayoría de las personas tiene uno o dos hijos, pero la generación de ustedes, ya hay muchos que no van a casar, ni se van a casar, o si se casan no van a tener hijos. ¿Y entonces qué va a Ujú. pasar con esos ancianos? Me aviento de un puente. Yo le estaba diciendo, oye, tengo un amigo, ¿no? Y le digo, no, pues yo creo que si a mí me llegara a dar Alzheimer, yo haría algo por no ser una carga para mis hijos. Y me dice, sí, pero se te va a olvidar hacerlo. Dice. Exacto. Tú no tienes que decir desde ahorita, mamá. ¿Tú qué quisieras? Pues mira, me estaba platicando mi amiga que hay un trámite legal que se hace para, no solamente para no resucitar, sino para que además respeten el deseo de terminación temprana, algo así se va a llamar Eutanasia. todavía no se llama eutanasia, pero por ejemplo, si la persona decide echarse 20,000 pastillas tipo suicidio, lo vas a tener que poner tit, ¿no? Porque no se pueden decir esas ¿Por palabras. qué no dijiste desvivir? Para desvivirse, La autodesvivisión. la autodesvivisión. Entonces, con ese documento ya no te
llevan al hospital a que te hagan el trámite ese de regresarte a donde estaba. Vamos a ver. Órale, pero tienes que tener determinada edad, enfermedad o Sí, algo. para que Porque, a ver, además para que puedas hacer ese documento no es nomás agarrar y yo voy mañana y hago mi documento y ya. No, yo creo que sí tiene que tener ciertos requisitos, requisitos. ¿no? Tiene que haber un encuadre adecuado para que la persona pueda decir, soy una Estoy carga en para mi una familia, maternidad no tal. tengo los medios para hacer frente a esta situación y me voy así. Pero, por ejemplo, si fuera una enfermedad terminal, como lo es ahora, ¿no? Se puede decir que es como signo del zodiaco, ¿no? Para no decir la palabra, porque no sé si esa también haya que bloquearla. O sea, medio Libra, ¿no? La que está después de, qué No será? sé cuál ¿Géminis? es. ¿Es después de Géminis? Creo que sí, no sé. Bueno, medio Leo, Libra. no, Leo. Leo es primero y luego. Ah, No, no. ¿cómo crees? Primero es Bueno, la que tiene Géminis, nombre de signo del ese zodiaco. y Leo. Ajá. Y Trivia, ya a ver qué es. Y todos los que no saben de los signos así, cabrón, medio signo. medio Libra, medio Libra. ¿A poco te puede dar Sagitario? Pues yo creo que sí, mira, ahí tengo una que me dio Sagitario. A mí me dio Sagitario y me dio Géminis y Leo. Y esas son mis enfermedades. Sí. Bueno, si te da esa enfermedad y decides no tomar el tratamiento, nadie te puede obligar. Mm. Eso ya es por lo menos un paso adelante, porque Pues yo entonces sí es como lo que alguna vez, no sé si fue Anchi la que dijo el chiste de yo ya sé qué quiero para mi retiro. Ya sé cuál es mi plan para el retiro, la desvivisión o la qué, desvivisión. la ¿A poco yo desvivisión. dije ese chiste? No sé si fuiste tú o lo escuché en otro lado. O sea, Pues suena algo que diría yo, eso, pero Sí, sí, también pues yo sería ya lo algo que aplico. diría yo. Yo Pero ya lo bueno, aplico. no podemos hacer una cultura de la desvivisión porque pues nadie sabe en el momento que te llegue la hora que tengas que tomar esa determinación, a lo mejor te gana el miedo o Ujú. nunca te das cuenta, como una persona que yo conocí que decía que estaba ahorrando y ahorrando para su vejez y seguía ahorrando para su vejez y le llegó el momento de decir adiós y Ni era viejo. nunca se reconoció como que estaba vieja suficiente como para gastarse su dinero. Entonces, bueno, pues le heredó a sus hijos toda su fortuna. Pero, pues qué triste, ¿no? Porque se la pasó posponiendo el gozo, posponiendo, no sé, sueños que a lo mejor tuvo de ir y visitar y viajar y hacer y eso, porque nunca pensó, o tal era su miedo de llegar a determinada edad y no tener los medios para hacerle frente a la vida, que eso es lo que también le va a Sí. pasar a muchas personas que hoy no están teniendo hijos o que no están teniendo un trabajo como los que habían en mi generación, ¿no? Que era un trabajo, que te quedabas ahí 40, 50 años, luego Te te jubilabas. jubilabas y tenías tu vejez, asegurada. o sea, asegurada, ¿no? Eso ya no existe. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues eso, ¿no? O sea, que las personas, El plan para s- el retiro. sí, pero también el gobierno, pues quién sabe qué usos haga De esas de esos finanzas. fondos y de esas finanzas, ¿no? Por eso Dependemos el plan para el desafortunadamente. retiro que les decía es buena opción. Ya no depende del gobierno. No, está peor porque depende de una empresa que de repente pueda meter todo el dinero a las Islas Caimán y se declare en quiebra No, y mamá, lo que decía yo del plan para el retiro, la desvivisión. esa, pues igual, es que es lo que te digo de la otra situación. Si te da una enfermedad como Alzheimer, o si te da esta idea loca en tu cabeza de que no estás lo suficiente enferma todavía, o que todavía tienes planes que cumplir o cosas que hacer en la vida, está muy dramático eso. Ya cuando lo quieres hacer, No, y ya no aparte, tengas los medios ni físicos ni ni... el valor. Y aparte, pues también, o sea, las personas que tenemos una creencia espiritual un poco formada, A ver, Pitos, pues, Pitos, ¿no cerraste la puerta? Pues sí, pero eso es demasiado ruido. Yo creo que están aquí en la mera puerta. Caramba. Porque se escucha como si tuviera la puerta abierta. ¿quieres ir a ver y hacemos una pausa o? Es que Moy está ahí. Si no, Ya, no. ya te calmaron.
Bueno, Regresamos. esos son los lobos esteparios que nos rodean aquí en donde vivimos, en la estepa rusa. En la estepa rusa. Tenemos, Sí. estamos rodeados de lobos esteparios que de repente se alborotan. Han de haber visto pasar un venado. Ujú. No, justo estaba pensando el otro día porque ayer me caí en cuenta de que solo tengo 6 meses Para para... la desvivisión, no me digas, fue mi Qué heredad. bueno que lo planeaste muy bien. ¿Por qué no me dejaste comprarte un seguro? Solo No tengo lo voy seis a meses... cobrar. No lo puedes cobrar si es desvivición, ¿o sí? Eso también, imagínate. Tanto estar pagando un seguro de vida para que de repente nadie pueda cobrar ni un centavo porque decidiste Ujú. largarte antes. Sí, no. Tienes que hacerlo parecer un accidente. Pero, ¿qué estamos diciendo ahorita? ¿Tus 6 meses de qué? Me quedan solo 6 meses para cumplir 27. ¿Y ustedes saben qué pasa a los 27? No. Entras al club de los 27. Ah, sí, ¿Va a ser drogadicta? Janis Joplin y Kurt Cobain y todos esos que... Pero pues Que se tenían fueron, otras peculiaridades se que tú fueron no antes, tienes. se fueron antes de este mundo por su propio bien, yo creo. Tenían una situación económica mucho más bollante y además eran miembros del club de los psicodélicos. ¿A qué Sí, me Pues también refiero ya te con eso? tardaste. Si quieres ser del club de los 27, ya te tardaste, hija. De los psicodélicos, me voy los a que pasar estos 6 meses entrándole durísimo a la a los psicodelia, Yo aquí estoy. estupefacientes. sí, pues sí. Si No, ¿qué no, creen que ¿cómo? me pasó hablando de 27? ¿Qué No te pasó? mames. Yo creo que mi mamá y yo nos vamos a ir a un retiro de gente senil y con Alzheimer. Porque, o sea, imagínate, llevé a Mer al, al doctor de las farmacias, ¿no? Y como está mi nombre en la tarjeta de la farmacia, pues me tomaron mis datos. Y entonces me dice el doctor, ¿y qué edad tienes? Y yo, pues 36. Y de repente, ya la revisa, no sé qué, era como revisión rutinaria. Y entonces, íbamos ya en el camino para acá y de repente llego así de, no mames, no mames, Mérida, ¿qué pedo? ¿Por qué no me dijiste? Le dije mal mi edad al doctor. No, no, qué güey, ¿no? Ya me voy a estar como mi mamá que no sabe ni qué edad tiene, que quién sabe qué. Si tengo 30, pues si justo es mi cumpleaños de 38, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que ¿Qué? dije que tengo 36? Güey, estuve una semana creyendo que tenía 37 y que iba a cumplir 38. Entonces llegué con Karen y le dije, no mames, que me estoy quitando la edad. O sea, resulta que dije que tengo 36. No mames, qué pedo. Si justo ya es mi cumpleaños 38, ¿cómo voy a creer? Y llevo todo, o sea, como todo ese tiempo diciendo como de, ay, qué padre, ya voy a cumplir 38, qué increíble. No sé, ¿te acuerdas a ti, mamá? Te dije también el otro día voy a cumplir 38. Lo digo con tanta seguridad que la gente me ha creído. ¿Y entonces cuántos vas a cumplir? 37. 37. ¿Ves? Tú también te la Tu creíste. mamá tampoco sabe cuántos vas a No. cumplir porque Pues yo sí. estaba dudando. Ayer estaba yo llenando los documentos y no me acordaba si tenía 61 o 62. ¿Ves? No manches. ¿Qué pedo? Y entonces Yo, mi mamá yo y solo yo, sé qué edad tiene Andrea porque solo me aumento. 10 No, nada más me aumento la edad que yo tengo. más 10. No, nada más uno. ¿eh? Sí. O sea, si yo tengo 26, sé que Andrea tiene 36 porque las dos Por estamos en eso, 6. más Por eso 10. Pero no le 10. sumo 10, no estoy. Ay, voy a sumar. No, no le tengo que sumar 10. O sea, Sus le aumentas al matemáticas me 2, al 3. confunden. Sus matemáticas me confunden. Disculpe, señorita. No sé dónde le suma el 1. 27. O sea, si yo ya tengo 26, sé que Andrea va a tener que cumplir el 7. Ah, Ah, ya, ya. Ah. Ay, no y nos mames. dicen las científicas. Y por eso estabas haciendo un podcast barato, porque ninguna dio para más. Oye, ¿cómo que barato si todo este setup costó mucho dinero? Sí, reina, pero tú eres la única que lo goza. Nosotras no. Yo estoy aquí en mi pinche aquí, con mi luz pedorra.
Porque quieres. El otro día estabas aquí con tu luz pedorra también. Sí, cierto. Bueno, Para pero también podríamos tener un estudiazo, ¿verdad? Vamos a tener un estudiazo, vas a ver. manifiéstalo. Es Manifiéstalo lo que hace así. la gente de nuestra generación, Mira, manifestar. la inteligencia o la capacidad para hacer matemáticas mentales no tiene nada que ver con la capacidad para hacer dinero. Eso está en manifiesto, nada más tomando en cuenta las personas que ahorita tenemos en el gobierno, que son muy ricas y que no tienen dos dedos de frente. Entonces, y no quiero decir en qué gobierno, porque puede ser hasta el de la alcaldía, y no voy a decir en cuál está. Eso me da un buen tema también de conversación, porque hablando de manifestar, ya que hablamos de los signos, ¿Qué te va a dar a ti, Aries? no, mi mamá manifestó el lugar en donde vivimos. ¿No has contado esa historia? Ah, yo no he contado esa historia, de verdad es que cuando bueno, yo residía en un lugar muy lejano de esta comarca. Después, cuando me casé, mi esposo tenía un departamento por esta zona y entonces ahí es en donde nos venimos a vivir. Andreita ya venía de 3 años, tenías, porque 4, porque precisamente nos mudamos para que empezaras tú a asistir al kinder, que es Entonces al que fueron ya todos. estabas embarazada. No, muy tenía 15 días cuando Ah, nos ya, ya, ya. cambiamos aquí. Ah, ok, ok. Acababa de nacer, estaba chiquitito porque si él nació el 30 de julio y en aquel entonces las vacaciones, no menos de 15 días, ¿no? 2 de septiembre, 30 de julio, sí, como un mes, ¿no? Mm. Pero Tenía, antes no entrabas en septiembre. sí, con Andrea ya Sí. todavía entraba el 2 de septiembre en las clases A mí me tocó entrar el 20 de de agosto. agosto. No, con Andrea todavía entrábamos el 2 de septiembre. Y entonces tenía como un mesecito cuando nos venimos a vivir a ese departamento. De ese departamento para el súper, que yo era la trayectoria que hacía todos los días para ir a comprar, que si el jamón, que si la leche, que si esto, que si el otro. Caminaba por diferentes calles porque no me gusta a mí la rutina. Hasta que encontré una casa que me parecía preciosa y tenía el letrero de se vende. Y lo tenía colgado, pero ya ven cómo las lonas las sujetan de sus 4 esquinas. La esquina superior de este lado estaba desamarrada y entonces la lona no dejaba que se vieran los datos. Entonces yo decía, ay, qué casa tan bonita, yo quiero esta casita, me gusta mucho. Y no era precisamente porque tuviera el jardín, que era un jardín de rosas de varios colores precioso que abarcaba más de la mitad de la fachada. No era precisamente por eso. A mí lo que siempre me gustó fue la casa en su conjunto, ¿no? O sea, la construcción en sí. No sabía yo cuántos metros tenía de fondo, ni qué tipo de construcción tenía más adentro, porque solo se veía la fachada, pero sí se veía que estaba, pues ya tenía mucho tiempo desocupada. Un día venía yo con mi libretita y mi lápiz en la mano y venía yo viendo y repasando qué es lo que iba yo a comprar en el súper, porque en algunas épocas de mi vida he tenido buenos hábitos. En aquel entonces hacía yo lista. Mm. Y entonces venía yo agregando cosas porque pues para que no se me olvidara comprarlas. Entonces traía yo la libreta y el lápiz en la mano. Y justo cuando iba yo pasando enfrente de la casa, que yo ya, además yo le decía a mis amigas y a todo el mundo les decía, vamos a pasar por mi casa, te voy a enseñar mi casa. O sea, sí fue una cuestión de completamente todo el tiempo ¿Cómo cuántos años te ¿Cuánto llevó? tiempo estuve haciendo eso? Fácil, fácil el primer año que nos cambiamos a vivir aquí. Fácil. No me acuerdo. Sí, porque no, bueno, fue menos de un año. Fue menos de un año porque cuando estrenamos la casa, ahorita te voy a decir cuántos años tenía muy exactamente. Muy nació en el 93, ¿no? Y aquí nos cambiamos en el 95. O sea, todo ese año del 93 al 94, entonces sí fue más de un año. Y entonces unos meses después del 94, ¿por qué?
A lo mejor no desde un principio me gustó la casa. Ponle tú que hayan pasado unos cuantos meses. No me acuerdo cuándo fue que me la encontré y desde cuándo empecé yo a decir, esta es mi casa y esta es mi casa y esta es mi casa. Regresando al día que traía yo la libreta y el lápiz, voy pasando enfrentito de la vez, la volteo a ver así como de, hola casita, ¿cómo estás? Y en eso sopla el viento y se levanta la lona el tiempo suficiente para que me diera tiempo a mí de anotar el teléfono. Entonces, en aquel entonces, eh, tu papá acababa de comprar la casa donde iba a ser su oficina y se había gastado, yo creo que todo el dinero que tenía disponible para ese gasto. Y entonces cuando llegó él en la noche de trabajar, le digo, mira, ya tengo el número para que llamemos y preguntemos en cuánto está la casa que me gusta y que tengo tanta ilusión y que quiero que compres y que no sé qué. Y él me acuerdo que me dijo, no, bueno, sí, vamos a llamar, pero den en cuenta que ahorita yo ya no alcanzo, o sea, ya no me alcanza, ya se compró la de la oficina y ahorita pues no podría yo comprar otra. Bueno, pero llama para ir viendo, pues al fin que tiene mucho tiempo que no se vende, que no sé qué. Que llama por teléfono y nos contestó una mujer que estaba encargada de la venta de la casa. Y entonces esa mujer nos dio cita, venimos a ver la casa, la señora nos abrió, nos enseñó, no hombre, me encantó todo lo que vi de atrás de la casa, me fascinó. Los espíritus. En Pero ese ¿por qué si momento te no había se gustado manifestaron. tanto? ¿Por qué? Espérate. Bueno, No, ni digas nada. Ni vayamos a este rincón de mi ay, pobre memoria. A mí la casa me encantó como está. Me encantó la sala comedor. Me encantaron las recámaras. Me encantaron los closets que tenía en aquel entonces, las 4 habitaciones que tenía la casa. Y me encantaron los baños como estaban. Así como estaban, a mí me ujú. encantaron los baños. Total que bueno. Nos vuelve a dar una segunda cita a esta mujer y nos enseña unos documentos y le dio a Moisés, le dio copias fotostáticas de algunos documentos del dueño de la casa en los cuales incluso venía el INE del dueño. Y ya después de eso, cuando él vio que sí le alcanzaba por lo menos para dar un buen enganche y poder hacer la hipoteca y comprarla a crédito, y ya como que se le sembró en la idea de si vale la pena, y pues sí, la casa está muy grande. Y bueno, también él, su sueño siempre fue comprar un lugar y modificarlo, porque él, su ilusión era modificarlo. Si eso contesta lo que ibas a preguntar, pues bueno. Resulta que cuando quisimos ya seguir con el trámite más adelante, la mujer nos dejó de contestar y nos citaba y nos dejaba plantados, ya no contestaba el teléfono, no nos correspondía los mensajes que se dejaban grabados en su oficina. Y entonces un día yo me acuerdo que le dije a él, le digo, oye, pero en los papeles que te dio venía al INE del dueño. ¿Por qué no le mandas un telegrama directamente al dueño y le dices, oiga, estoy muy interesado en su propiedad, pero la persona encargada de la venta ya no, pues ya no nos responde? Y que me hace caso y que manda el famoso telegrama y que me contesta el dueño de la casa. Le cayó la vida a Andrea. No, que está todo bien ahí, ¿Por qué? Sonó. porque sonó una caída de un boom. Ah, fue la puerta. ¿A poco se oyó? Sí, Y yo No, dije, ay. tus chanclas. no fue la Aventando. puerta. El gato se azota en la puerta, ¿o qué le pasa? Bueno, total que para seguir con el relato, el señor estaba ya tan harto de que su casa no se podía vender, que cuando tu papá le dijo, sí, estoy muy Mo, interesado, mo. Mou. Mou, de los tres chiflados, el señor vino desde Veracruz Yo me y se refería a Mo de los De los Simpsons que Simpsons, yo dice. también me imaginé a ese. Imagínense al que se les dé la gana. El caso es que viene el señor y entonces empezamos a hacer ya los tratos directamente con el señor. La Dejaron fuera a fulana la mujer. se enojó, se enojó tanto porque esto todo es Sí. especulación mía, nunca supimos por qué la señora se enojó, porque pues ella estaba Pues encargada es de que venderla y era se iba a llevar su una comisión, lana. Pues sí. pero yo creo que a ella le había gustado la casa.
Y entonces la señora lo que estaba haciendo era demorar y demorar y demorar la venta para presionar a los señores a que bajaran el precio Mm, Y que ella la y pudiera ella comprar. le alcanzara para comprarlo. Pues se hizo el trato, se pudo hacerle el negocio por la financiera, la hipotecaria, y el día que nos tenía que entregar la casa, cuando pudimos entrar, todos los closets destrozados, como de machete, haz de cuenta. Por eso se no. tuvieron que hacer nuevo. Por Ah, eso los cajones esos yo no los quería, o sea, fíjate, ya desde entonces, cuando yo conocí la casa, yo me enamoré incluso de los closets. Cuando llegamos, lo único que estaban enteros eran 3 o 4 cajones que fueron los que puse, ¿te acuerdas? Allá arriba en la azotea, en el cuarto de lavado. Mm, mm, Eso fue lo único que se pudo salvar. Estaba tan avergonzado el dueño que nos la vendió, que creo que le hizo un mejor descuento en ese momento al precio. Y pues bueno, la casa realmente no era que él necesitara el dinero. Esta casa se construyó de 2 personas que ya eran viudos y se casaron y cada uno de ellos llevaba 3 hijos. Entonces, el que la construyó era un ingeniero civil y le hizo cosas muy divinas a la casa. Por eso estaba tan padrísima la casa. Y era para acomodar a los 6 muchachos que, pues para que pudieran convivir, siendo que no eran todos hermanos, ¿no? Eran mm, hijos de una y hijos del otro. ujú. Cuando la señora dueña de la casa queda viuda, pues entre los 6 medios se hicieron cargo de la señora, pero como la casa no era específicamente para ni para unos ni para los otros, sino que el dinero se iba a repartir entre todos, le dejaron de dar mantenimiento a la casa. Qué triste, ¿no? Pues sí. Como que todos se lavaron las manos y yo creo que los hijos de ella decían, no, pues si la casa es de todos, pues que todos le metamos dinero y los hijos del señor que falleció decían, no, pues si la que está disfrutando la casa es la señora, pues que sus hijos le paguen el mantenimiento. Ve tú a saber, ¿no? No, uno nunca sabrá qué piensa la gente, mucho menos cuando ni Ujú. siquiera los conocimos, ¿no? mm, Solo conocimos a Y este. una vez hubo un señor, ¿no? En la calle que nos dijo, ah, yo vivía aquí. ¿Te Sí, pero acuerdas? ese señor creo que rentó en alguna temporada la casa. Y luego rentó la casa de atrás no es no la de Claudio, sino la que sigue. Creo que la casa de atrás de la gorda. O una más, creo que la bueno, de una de las casas es igualita a esta, pero Mm, del lado o sea, a ellos sí les da todo el sol en la mañana. A nosotros nos da el sol en la tarde por la orientación de la casa. Esa es la historia de cómo nos hicimos con esta casa y eso es el motivo por el cual se le modificaron tantas cosas, porque cada quien cumplió su sueño, ¿no? Yo cumplí mi sueño tenerla. de tener esta hermosa casa y él cumplió su sueño de poderle modificar cosas. Por eso yo también cada quien le quitaba y le ponía, yo no decía nada, porque pues yo sabía que parte de la razón que él había hecho el gran esfuerzo de comprarla era porque su sueño era hacer esas modificaciones en un predio cualquiera. Ahí está la razón. Ahí, la Y cosa. ahí la cosa. ok. Y bueno, pues como las modificaciones que él hizo las hizo desde su propio capricho, no se fijó muy bien qué tan poco funcionales iban a resultar al paso del tiempo, como es la cristalería de la forma que tiene la escalera, ¿no? Para subir a las habitaciones de arriba, que siempre desde un principio se metió el agua. Yo me acuerdo una vez que regresamos, no sé de dónde, no sé si tú te acuerdas, que había una laguna en el comedor, ¿no te Pues es que acuerdas? sí me acuerdo de algunas veces estar trapeando y recogiendo agua. Sacando agua y agua y agua, porque se metía el agua por ahí. Ujú. Sigue siendo un problema que pues, nunca se va a terminar.
a menos que le cambiemos todo a En esa este parte. año que estuvo las lluvias horribles, ¿se te volvió a meter? Ah, bueno, ahora se ha metido por más lugares porque desafortunadamente, de verdad, las lluvias fueron tan tremendas que se hicieron algunas goteras en el techo. Pero fíjate que yo siento que ya no se metió tanto el agua ahí. No, ya no fue ahí, ahora donde fue más fueron en las goteras de otras partes. Ajá, Pero bueno, eso ya también ya se solucionó. Ay, qué alegría. qué alegría. Y ya. Ay, Pues, ¿cómo mami. ven? Esa es la historia de este lugar. Mm, Y bueno, no es como que tuviera tantas personas que hayan vivido aquí como para que haya tantas anomalías Espíritus ¿cómo le llamamos? de la otra De dimensión. energías, vamos a decir, para que no nos tilden de brujas. Pero sí yo creo que esa señora y ese señor estaban muy enamorados de esta casa. sí, es probable que sí. Y si a eso le sumamos que trajimos las cenizas de mi papá y siguen aquí y que estaban puestos en una repisa y luego pusieron el techo de tabla roca y sí quedó emparedado porque ¿cómo voy a creer que los muchachos esos que vinieron a poner la tabla roca no se les ocurrió quitarlas de ahí? Pues Para no que han les de haber hizo dicho esta gente y sentido. sus costumbres raras. Y ya, lo taparon. Ya no le hicieron la puertita y mi abuelo quedará forever. eh, Emparedado en esta casa. exacto. Pues mira, por algo, debía haber estado encerrado desde antes, entonces ya se le hizo. Ya se le hizo, siempre va a estar aquí forever and ever para mí y no somos un nicho de la basílica, pero él tiene su nicho aquí. Y lo peor de todo es que nunca se va a encontrar porque ni está arriba ni está abajo, está en medio. Y solamente nosotros sabemos dónde. El día que nosotros vendamos esta casa y se nos olvide o que nos vayamos cada quien a hacer su vida y se rente la casa, ahí va a estar Forever and ever. forever and ever. ¿Quién será la que lo saque de ahí? Deberían de hacer una como cápsula del tiempo para abrir dentro de 50 años y Ah, ver, ¿no? ¿Qué pasó con esa situación? Un día, un día abren esa cápsula y sea la pregunta, ¿qué pasó con el abuelo? Y a ver si si ya cambió su situación o con eso se refresque su memoria de que sigue ahí. ¿eh? Le voy a decir a los nietos que no voy a tener. Sí, no manches, ¿qué va a pasar, con esas cosas? No, quién sabe. Pero qué bueno que los hijos no se tienen que hacer cargo de sus padres. En mi opinión, ¿no? Pero eso no significa que te dejaría desahuciada No, ni en yo creo ningún que tampoco momento. es correcto agarrar al papá anciano y sacarlo a la calle con una caja de cartón y decirle búscate un bajo puente donde puedas vivir el resto de tus días, ¿no? Yo creo que tampoco. Pero yo creo que es como un equilibrio entre me hago cargo, pero no tengo que perder la mitad de mi vida, ni tampoco tengo que sacrificar mi salud por cuidar la salud del otro, ¿no? Ajá. Pues por ejemplo, eso que decías tú, Ma, antes, no sé si todavía lo pienses, que me decías, no, mira, ya para no quiero estar en casa de aquí, en casa de allá, como lo viví con la persona que me tocó. Pues a mí yo sí quisiera buscar un lugar bonito de viejitos y estar ahí, porque en la parte les hacen dinámicas y les hacen esto y les hacen otro. Entonces, creo que es algo que yo también haría, porque pues yo solamente tengo una hija y no quisiera echarle todo el pedo a ella, ¿no? Y, y creo que como hijo, o sea, cuando tú me lo dijiste, yo dije, ay, no manches, pero ¿cómo? Y ahora que soy mamá, digo, pues sí, o sea, uno no quiere ser como ni Una la carga, carga, ni sentirse incómodo un también estorbo. en Ujú. casa de los hijos, porque pues además los hijos ya con parejas y con rutinas. Supón tú que la hija esté sola, Pero pero peor, ya tiene rutinas. imagínate la pobre hija sola y que no pueda salir un fin de semana ni siquiera irse con otros amigos a ningún lado porque se queda sola
La... Y pues la convivencia, ¿no? Al final, imagínate, si de jóvenes todos es un pedo de que ¿quién dejó los trastes? No mames, ¿no? Imagínate ya de viejitos y con más cosas y otra, como me imagino que si yo hubiera sido soltera siempre, yo estaría bien idiática más de lo que estoy. Tenemos un ejemplo Como de que, no. de los que no tienen hijos y que se vuelven bien idiáticos. Y Sí, o vamos sea, a yo tener creo más que ejemplos después. Pero es que mira, fíjate, por Esta ejemplo, se va a volver bien idiática. a Mérida le va a tocar la que de repente va a tener a sus de seguro, no sé, ¿qué tal y tiene Mérida si decide tener hijos? pues Su está como tú. pareja y de repente está jugando ahí con sus hijos y los amigos de sus hijos, como mi Amén. mamá. Amén, no, ¿verdad? Y No va. de repente Andrea de viejita dice, ya me cagué en los calzones. Y todo así. No. Justo porque tampoco quiero que me cambien los calzones cagados, mi hija. Pues me quiero ir a un asilo yo también, no manches, sí. Pues mira, a mí con lo que me toque de retiro y con lo que me toque de los dineros que me corresponden cada mes, me alcanza para un buen lugar. Yo tengo, eso lo tengo resuelto, pero para ustedes sí es algo que sí le tienen que empezar a pensar, Ujú. porque a ustedes sí les va a tocar más difícil. Y no nomás a ustedes, tú Angie y tú Andy, a ustedes, generación millennials, generación Z, que quién sabe qué les depare el futuro. Y es que Porque además vamos a ser más personas solas. ¿qué tal y Y hay eso una está guerra cabrón. mundial y ya no Ah, nos bueno, preocupamos por eso? pues Pues pregúntale a ojalá los y que la ucranianos. primera bomba caiga aquí en mi casa. Lo están viviendo desde ahorita, que son personas que han sido desplazadas y aun cuando tenían una vida asegurada económicamente, a lo mejor pues les tocó ser frontera con los locos, ¿no? En algún momento estaba pensando en, imagínate que yo sea de ese porcentaje de personas que ve de esos mensajes que dice, el gobierno de tal lugar, está pagándole a gente de otros países a que se vengan a vivir aquí porque se están quedando sin población. Y yo digo, fíjate que me voy allá a vivir Ujú. y que mi vida cambie 180 grados porque ya no va a ser lo que era Pues ya está antes. pasando eso. Ajá. Pero imagínate que yo sea ese porcentaje de persona que ya Que casi, decide emigrar. ajá, que decide emigrar y ya no convivo con ustedes. ¿Por qué no? A mí me va a alcanzar para ir y Ujú. venir de Ah, bueno, vacaciones. sí, Yo sí, no sí. voy a tener De una hecho, más bien, ¿por situación qué no querrías migratoria. ser de ese porcentaje si no tienes nada real que No, te hable yo sí aquí? quiero. Muchas veces he pensado en irme a vivir a Canadá o a otros lugares. Pues está como tu amigo Güey, que se fue a Alemania, ¿no? tu Sus papá, papás van. tu papá te ofrecía que te fueras a Japón. No, pero eso es diferente. Yo tenía que sacar una beca Ah, y no la pude sacar. No, no, no fui candidata. Sí la pues traté mira, yo de conozco sacar. a un par de personajes que estuvieron intentando irse a Canadá y ya lo lograron. Y tú tienes todo para irte. Estos personajes les costó trabajo porque tenían muchas trabas, pero tú podrías. Pues sí. Bueno, si me ven en otro paisaje, es porque lo logré. Y ahora vamos a hacer tres ¿cómo se llama? Separadas. Ah, sí. Mm, Cada quien en su en su localidad. Ujú. Que yo siempre he dicho, lo único que verdaderamente me pondría triste de dejar México, aparte de mi familia, obviamente. Yo ya estoy en otra parte, por ejemplo. And, Lo logré, lo he logrado. Ah, Andrea se volvió Gru. sí, en otra parte. Es que como digo, Angie, si me ven con otro fondo es porque lo logré. Dije, ah, chingas el fondo. Ahorita sale. No me di cuenta en qué momento cambiaste de fondo. Ah, yo quiero un fondo, A ver, pero para un vestido, ¿verdad? no sé cómo se ponen los fondos aquí.
Viene ahí a Aquí unos está. 3 puntitos. Ah, no, una. Vamos, Ya vámonos. hice. Mira, Vámonos. como en los Font. Juegos del Hambre, ¿cómo no? Ándale. Ay, No, pero escogimos mira, el yo mismo. vibro mucho. Es que estamos a muy oscuro. Estamos muy oscuras. Por eso se ve así de feo. Ay, mira. Entonces, Deshacer. ¿Y deshacer. podemos regresar a nuestra casa? Eh, No. Ya no pudimos regresar a la casa. Si Fuimos le pones absorbidos. quitar fondo. ya. Fuimos absorbidos por un ente que nos llevó a otra dimensión. Pero bueno, el chiste es que yo siempre he querido hacer eso, migrar a otro lugar, pero a mí me dolería, aparte de dejar a mi familia, porque creo que de los tres, bueno, ya quién sabe, fíjate, porque ya muy como que se volvió más apegado. Antes era muy Tiene de su mamitis ese cuarto. güey. Ya. Y se lo digo también. No, no, no. A él lo que le gusta es el servicio. Digo, que yo le sirva. Pero no podemos decir eso porque luego se enoja. Ay, te contamos qué nos pasó ayer. Fue divertidísimo. Nos Pero quedamos sin deja que, comer, deja que Angie y yo. Angie termine su parte que estaba diciendo. A Mira, ver, Angie, termina tú para ya contarle ves que cómo nos puedes dejaron. irnos y mi mamá no se va a dar cuenta que ya te fuiste, güey. Que yo extrañaría mucho la comida mexicana. La comida mexicana es muy rica. Es deliciosísima y barata. Y Es que ya nos pasó cuando no teníamos tortillas, ¿te acuerdas? sí, sí, sí. Porque sí nos No hay hemos que ido a decir así. vivir en otros lados temporalmente, mi mamá y yo. Y de repente estamos así de, ¿qué Quiero es comer, esto? quiero comer bien. Una vez fuimos a dar a un pueblo mexicano donde hacían pozole Ay, qué triste, no manches. y dijimos, ¡pozole! Ahí vamos. Y estábamos comiendo y no le queríamos preguntar una a la otra para no romper la burbuja, ¿no? Hasta que me dice Angie, ¿y si te está gustando? Y yo, no. Entonces no sabe bueno. Es que sabía, Como a carnero, no, como a no, qué a sabía como a carne, venado. como una carne rara. Porque no era carne de De res, res sabía, ni de puerco. sabía carne salvaje. Porque era una carne apestosa, o sea, olía No sé qué fuerte. nos dieron. Nos Y dieron choncho, no sé qué chancho. Nos dieron jabalí, vos sabes qué chingadera nos yo dieron. digo que es venado porque en donde estábamos era más común el venado. Pero nunca Ya te pensé. estamos aburriendo. Pues no, ahora nos escuchas. Mamá, ya deja de pensar que los postezos son de aburrimiento. Eso es el siglo pasado. ¿Qué tienes? ¿Te bajó el azúcar? ¿O estás Sí. deprimida? Eso es lo que ahora me pregunta muy a cada rato. ¿Qué? ¿Ya te estás durmiendo? ¿Te bajó el azúcar o estás deprimida? Pues no dudo que sea porque los bostezos son falta de oxigenación en el cerebro, una parte, y otra parte el azúcar, y otra parte la dopamina, y otra, entonces pues sí, muchas cosas. Pero aburrimiento no es. Mm. Entonces respira hondo. ¿Te cuento? ¿Te Ustedes contamos ya nomás para tranquilas, terminar? yo puedo bostezar mientras ustedes platican, no se la sientan ¿Te personal. contamos para terminar cómo nos quedamos sin comer ayer? Ujú. Mm. Bueno, no nos quedamos sin comer, sí lo pudimos solucionar, pero fue muy chistoso porque teníamos cosas raras. Ya ves que yo nunca cuento las piezas para comprar así de que tantas pechugas y esto, pero el miércoles íbamos a tener un invitado a comer. Se me olvidó que íbamos a tener a ese invitado y entonces fui al tianguis a comprar cuatro El martes. el martes, pero el miércoles iba a venir el invitado. Ajá. El martes fui al tianguis, compré 4 pechugas empanizadas. Cuando llego aquí a la casa, y ese día martes íbamos a comprar otra cosa. Cuando llego aquí a la casa, me acuerdo, ay, el invitado. O sea, ahí voy de regreso al tianguis. Y dije, ay, no, ¿cómo voy a comprar solo una? Me voy a ver ridícula. Voy a comprar 3. Bueno, para tener 2 extras. Entonces compro 3. Entonces llego y el miércoles el invitado decidió que tenía algo mejor que hacer y ya. Me avisó que no podía venir y no vino, ¿no? Ujú. Pero Moy salió corriendo, se le hizo tarde, tenía que entregar cosas, tenía que ir a hacer la exposición de lo que vamos a ver el próximo martes, Ah, el ensayo final, ¿no? Y entonces, pues se fue sin comer.
¿no? Y entonces nos comimos solo ¿Cómo? 3 pechugas, ¿no? Entonces, Ujú. de ese plato, se supone que quedaba una. Pues al día siguiente yo dije, pues quedó una de ayer, más las 3 otras que compré, volvíamos a tener 4, ¿no? Ahorita somos 4 los que comemos. Entonces, temprano, porque otra vez se iba a ir muy, muy rápido, le hice una de las pechugas y la dejé ahí encima de la tostadora que está junto a las hornillas de la cocina, ya con Ujú. su platito de arroz y todo, ¿no? Ahí se los dejé. Moisés, llegamos de lo que hacemos en la mañana, se sube corriendo a bañar y va saliendo David, que también iba a cocinarse porque ya se iba a llevar su lunch, porque también tenía que irse a trabajar. Y le digo, no sabía que te ibas a ir temprano, porque a él su horario es muy variable. Le digo, bueno, si vas a hacerte, ahí están las pechugas, de una vez hazlas todas, para que también ya tengamos ahorita que comamos, Angie y yo. Entonces en mi cabeza eran 4, la que le preparé a Moy, y se supone que él iba a preparar 3. Todavía estábamos en la calle nosotras y agarro y le habla a Angie y le dice, solo hay 2. Y yo alcancé a oír. Y dije yo, bueno, pues a lo mejor me equivoqué, ¿no? En mis cuentas o algo así. Y le digo a él, dile a Angie, le digo a Angie, dile que no se preocupe, que se haga la suya y la otra, porque estaban enormes, parecían orejas de elefante. La otra la dividimos tú y yo y nos la comemos tú y yo. Entonces así lo hice. Se preparó la suya, nos preparó la nuestra y la puso. ¿En dónde cree? En el traste de Moy. A mí se me hace que no la quiso dejar en el sartén para que no se resecara. La ha de haber puesto en el traste de Moy mientras iba y buscaba otro traste, pero él también sufre de lo mismo que nosotras. Y entonces, a la mera hora, Muy algo cerrado. lo distrajo. Y quién sé qué hizo. Y en eso sale Moy, tapa el traste y se va. Y nos dejó sin comer. Y nosotras, pobrecitas, Se va David, tampoco ya como salió de su campo de visión, cuando regresó yo creo ya no supo ni a qué regresó, así como me pasa a mí que empiezo a dar vueltas porque no sé a qué venía. Y ya Ujú. después le dio la hora de irse a trabajar y se fue. En eso llegamos Angie y yo. Por suerte, por suerte se me ocurrió pasar al Walmart y comprar una de esas pechugas empanizadas que venden tipo Chester, que son como tipo de las de Kentucky, pero no son de marca, son de marca libre. Y pues les quedan buenas, ¿no? Más o menos en Walmart, ¿no? Y entonces compré una pechuga y me dieron la más grande que tenían ahí. Si de por sí me costó como 45 pesos, yo así de, ay, bueno, pues está bien una pieza de pollo de 45 pesos. Y esa es la que teníamos ahí, ¿no? Entonces llegamos a comer, estamos solitas las dos, ¿no? Y le digo a Angie, mira, vamos a dividirnos la pechuga otra y esta pechuga, o si quieres tú te comes esa y yo me como esta, o como quieras, o cambiamos y que no sé qué, y teníamos sopita, ¿no? no arroz, Arroz. compraste arroz. Entonces pusimos el arroz en la mesa porque estaba Lucy y estaba terminando de ayudarnos a descochambrar la cocina y entonces no queríamos estorbar y le digo a Angie, ¿y dónde está la pechuga? No, pues no está aquí. Le digo, pues en los refris tampoco porque sacamos ya todo lo que estaba ahí que se tenía que tirar a la basura. Entonces los refrigeradores quedaron vacíos. Y digo los refrigeradores porque tenemos 2, porque uno es compartido con otras personas. Y entonces, este, pues parecíamos Viruta y Capulina dando vueltas y no encontrábamos la famosa pechuga y no encontrábamos la famosa pechuga y entonces Angie le hablaba y le hablaba a David y David ocupado no contestaba. Pues ya nos sentamos a comer y le digo, pero esta está gorda, está grande, vamos a dividirla. Y ya sabes, Angie, que le entra la culpa y la vergüenza. No, yo no quiero, cómetela tú. Y ahí empujándonos la comida como Viruta y Capulina, de veras. Entonces yo dije, ay, bueno, ya no voy a discutir con esta, corté mi mitad, me la serví con mi arroz y me comí yo ya. Dije, no, si no quiere comer, que no coma. Ya, después a las 1500 contesta David y le dice, no, es que sí, la dejé ahí arriba, la puse en un plástico. Pues sí, en el plástico que se llevó mal. Ya no pasa. Bueno, es que para toda esta historia nosotros no sabíamos que la había dejado en el traste de Moy hasta que me contestó. Y dijo, es que la Ujú. dejé ahí enfriándose con las otras.
Ajá, él no sabía que ese traste era de las de Moy. Sí sabía, porque yo le dije, esto es lo que se va a llevar Moy, pero pues se le olvidó. O simplemente la puso ahí para enfriar en lo que iba por otro traste. O sea, no sabemos. O no puso Eso, atención o porque no puso también es un atención, adolescente. o Beto sabe, eso es Así le como pasa a Mer. Y le digo, esto es para no sé qué. Ajá. así. Y como los papels. Ajá. Sí, No así me lo mames. imagino, igualito. El chiste es que no pasó nada, ¿no? Comimos bien porque la pechuga otra estaba bastante grande. En la mera hora ya Angie decidió que sí comía y todo. Y ya en la noche llega Moy y le digo, oye, ¿cuántas pechugas iban en tu traste? Dos, y por tu culpa se me hizo tarde, porque no las podía dejar en el coche que estaba en el pleno sol, ni tampoco me las podía llevar porque me las llevé así, no llevaba ni bolsa, no las quise dejar y me las tuve que comer y me tardé un montón comiéndomelas y cuando llegué ya había entrado otra persona a hacer su ensayo y me tuve que esperar otras 2 horas para que me dieran mi turno a mi pobre. Creo que fue Pobrecito. el más perjudicado de todos. Y se tuvo que comer las dos pechugas porque según él, si las dejaba en el coche se iban a descomponer. Y pues no, sí. Pues es que dice que el carro donde queda estacionado está así en un escampado y le da todo el sol y ya ves que, Pero por ejemplo, si destapas el topper, es mi teoría. ¿Ayuda? Porque se mira, orea. yo la verdad es que no soy tan quisquillosa, pero ya ves cómo es él. Le entra su paranoia y le entra su exageración y en su pecado lleva la penitencia, porque también pudo haber dicho, pues no me la como, la tiro y ya, ¿no? Sí. No, O pudo tampoco. haber dicho, se la doy a un perrito de la calle y ya. Pues ¿por qué no se bajó con el traste así? Es que si él cree que si te comes un pollo de 2 horas que estuvo fuera del refrigerador, te vas a morir de tétanos, o ¿cómo se llama? Y Botulismo, de botulismo, que es el que da de la bueno, comida echada a es que perder. también tenemos que decir algo. A mi mamá le tocaron los hijos más raros. Entonces No tampoco creo es... que le toca. Mi mamá nos hizo raros. Ah, yo los hice raros, no, cada uno tuvo su mitad. Mm, Porque si mm, hubiera sido por mi forma de educarlos, los tres serían raros de la misma manera, no que cada uno no, se porque tú dispara para cada solita has lado. cambiado durante las tres No, ya, Diana, no me generaciones. quieras echar a mí toda la culpa. Sí, No, no, sí. tampoco puede ser culpa de mi mamá toda completa. Tú te fuiste a Pues, vivir con tu papá un buen ratote. pero ya cuando estaba yo ya con Pues sí, mis, pero mira, ni mis Moy ni Angie se han ido a vivir a ningún otro lado y Moy es bien exagerado desde chiquito, desde cuando era chiquito con lo de las pero pizzas. me refiero a que ¿Te porque me acuerdas hizo, cómo porque se ponía sí, pero cuando... porque eso también se Espérate, moldeaba. déjame que lo cuente para que la gente tenga también y pueda normar su criterio. No tenía ni 2 años el chamaco y si no le cortabas el hot cake en triángulos, no se lo comía. Que ahora, cuando mi mamá cuenta esas cosas de historias de Moy, yo me pongo a pensar en cosas que pasaron en mi infancia que yo decía, curioso, porque mi mamá siempre me cortaba mis hot cakes en forma de triángulo y me decía, mira, como a ti te gustan, y yo, pues sí, pues. A mí me da lo mismo. Y mucho tiempo yo creí que en algún momento yo le dije a mi mamá que me gustaban los hot cakes en triángulo y me los ¿Ves? comía, pero Yo siempre los cortaba en triángulo. El problema es que de repente Susi me ayudaba y a Moy se los cortaba en cuadrados, así como Pero me cuadrículas. refiero a que esas cosas de, Sus de berrinches. mañas de niños son moldeables. pero también, Andrea, es que aquí no estás, solo estás usando factor mamá, no factor escuelas, porque el cerebro no se termina de desarrollar hasta los 25. Del, No, pero tu estructura, esa de ser chiqueado, eso pero sí es aún de, así, esas cosas también se terminan de moldear en la calle cuando los niños se burlan de ti. Muchos niños desayunaban y comían aquí con ustedes la mayor parte de la semana y no están iguales de chiqueados. No era yo la única mamá que estaba aquí para atenderlos. A veces estaba Susi, a veces estaba Bertita. Yo no fui una mamá de esas que llegaban los hijitos de la escuela y yo estaba aquí para ustedes todo el tiempo, porque mucho tiempo yo incluso me venía aquí a la oficina a dar clases de inglés y las que los atendían eran o Yuli o Bertita o Susi. O sea, son cosas que tú tienes bloqueadas.
pero yo no No, fui sí me una acuerdo mamá de estar perfecto. todo el tiempo ahí, ni tampoco fui una mamá de estar chiqueando porque mucho tiempo yo No, dejaba que hicieran lo que se les diera la gana. yo no digo de esas mamás de que, ay, sí, mijito, ¿qué quiere? Y aquí me pongo. No, no estoy diciendo eso, pero de ese tipo de cosas como eso de que era un triángulo y berrinche, berrinche, o de que yo no quiero esto y no sé qué, así, o cosas que tiene Angie también, eso sí es cosa. Oye, Tú pero me traumaste a mí, acuérdate cómo tú no Ya, comías. Tú me traumaste a mí. Acuérdate ¿cómo cómo fue? fuimos de pediatra en pediatra, te dieron emulsiones, Bueno, pero esa inyecciones, es otra dietas. cosa, esa es No, otra y entonces, ¿qué situación, me dijo el último pediatra? A ver, esa es cálmate otra porque, situación, cálmate, cálmate, Andrea, porque esa es otra así situación. como yo te moldeé a ti, tú también me moldeaste en mi forma de ser Sí, mamá. mamá, pero esa es Espérate, otra no, situación. tienes que escuchar, porque esto lo tiene que saber el público Si completamente. quieres que lo A sepa ver, el público completo, no creo que te convenga. mira, el último pediatra con el que ya nos quedamos me decía, libre demanda, déjalos que coman como quieran y lo que quieran, libre demanda, a la hora que quieran y lo que quieran. Tú lo único que debes hacer es poner en la mesa los alimentos de tal grado variados para que ellos puedan escoger y comer cada quien lo que quiera. Eso es lo que nos decía Baruch. Y ahí se solucionaron los problemas. Ahora, si son chiqueados y cada quien lo que se le da la gana, pues así nos tocó. Lo intenté de muchas otras formas y no funcionó, porque ustedes son niños raros. eh, mi problema siempre fueron las texturas. A ti tu problema siempre fue los alimentos secos. Y Moy su problema es que nunca era suficiente. Y ahora que las comidas se tocan. Ay, sí, ya se nos volvió toc. Pero bueno, no puedes agarrar y decir, es que ese factor no, porque yo tuve acompañamiento de otras mamás y de los doctores. Pero bueno, ya se armó el pleito. Perfecto. Ahora le toca al público. Ahora me toca que me den la razón o que me mienten la madre también sus amigos de ustedes. Así es que pongan los comentarios de qué lado se ponen. ¿De melón o de sandía? A ver, quiero ver. ¿Cómo te educaron a ti? ¿Cómo te trataron a ti? ¿Crees que tu mamá hizo lo mejor por ti? ¿Crees que pudo haber sido diferente? ¿Crees que tu mamá tiene la culpa de todo lo que te pasa? Te voy a pasar mi número para que tomes terapia. Aquí voy a poner su número. Toma terapia. 01800 terapia. Sí, también pueden llamar ahí a donde llaman los que se quieren suicidar, en la línea, la hot, y ahí también te pueden decir que no toda la culpa la tienen tus padres. Eso sí. Eso sí es cierto. Ya se enojó, mira, ya no dice nada. No, pues ¿para qué si no te va a convenir que se hablen cosas de más? Tú habla de más, para eso es este podcast, para ventilar todos estos trapitos sucios que a la gente le va a encantar. Esto es lo que va a convertir en el episodio favorito. Pues de que lo puedes decir, lo puedes decir. Yo te No, no autorizo. creo que sea Di lo que prudente. quieras decir. No es Andrea, prudente. Andrea está a favor Aprovecha, de la censura. Justo, aprovecha que justo la a semana mí que no entra me es tu gustan las cumpleaños y te imprudencias vamos de a mi mamá, perdonar. no voy a caer en lo mismo. ¿Cómo? Así. A mí no me gustan las imprudencias de mi mamá, no voy a caer en lo mismo. Está bien. Ya, está Tenías, bien. tenías Va un por la paz. pase Directo. directo al perdón porque tu próxima Va, semana es tu cumpleaños. pónganle ahí abajo en los comentarios si quieren saber la opinión de Andrea. Porque No, también puede ser que el público sí quiera saber tu Que lo opinión. suelte, que lo suelte. no conviene porque una cosa es lo que el público quiera y otra cosa es la relación entre mi mamá y yo. Pero tienes pase automático al Entonces, perdón porque tu próxima semana no, es tu hombre, si cumpleaños. luego te quedas toda resentida por muchos años, Creo no, que ni, es al no, revés. Sí, no, yo no soy resentida. no, A no mí es todo se me resentida, olvida. oíla, Todo se me olvida de la semana. Se y me luego te olvidó mi nombre acuerdas, la semana pasada. y luego te acuerdas, y ahí estás. No, a mí no. Podemos mejor cambiar de tema y mejor que sea este un tema que cuando yo esté, mejor no queremos tocar. Y cuando Mira, ustedes estén, yo sí. no digo que mi mamá no sea resentida porque definitivamente es resentida, muy resentida, pero
Andrea el doble. Sí, Entonces, por eso estoy diciendo, esta es mi relación con mi mamá y no quiero que haya más y que se escale. y yo Porque quiero ver sangre. no siempre quiero hacer sangre, ¿no? Yo siempre perdono a todos. Que no se me olvide o que luego no se los refresque yo con cierta frecuencia, pero pues eso qué, lo hacemos todos los seres humanos. Acuérdate de la chancla, es un meme que mandan. Bueno, está bien. Yo solamente no quiero. Pues dejémoslo aquí. Creo que es un buen momento para terminar el podcast y darle a la gente una oportunidad de expresar. De que vean cómo funcionamos. Ustedes también seguro tienen sus formas torcidas con su familia. Qué padre. Fíjate que creo que no, nosotros somos bastante tranquilos comparados con la mayoría de la población mexicana. ¿Cómo se hubiera dado este conflicto en tu familia? ¿Nos quieres platicar? Yo creo que hay mucha gente que no hubiera dicho nada solo porque están acostumbrados a no hablar mal de sus padres. O a Bueno, tragarse todo el malestar. eso es algo que también es muy, muy como de esta familia, ¿no? O sea, como que no hay mucho esa división entre que porque es mi mamá y así, ¿no? O sea, como que sí tendemos a decirle las cosas como son y ya. Sí, si quisieran grabar nomás a Moy para que vean cómo, cómo no tiene mucho filtro y la verdad está bien. Y sí, a veces me deja bien enojada, pero no significa que luego le escupa yo en su huevito en la mañana. Soy incapaz. Pero es que, por ejemplo, yo conozco a gente que todavía le habla de usted a sus papás Ujú. Sí, esa jerarquía está muy marcada en otras. y a mí me daría mucha hueva eso. También conozco a muchos amigos que sus papás les prohibían ver el teléfono a ciertas horas, después de ciertos horarios. Y a mí nunca me prohibieron esas cosas. No, y yo me acuerdo a mi mamá, yo decirle te equivocaste, ni siquiera se me ocurría. Yo crecí con la idea de la policía, ¿no? De todo lo que le digas a tu mamá será usado en tu contra. Ni siquiera le contaba yo mis problemas. Me da gusto que tengamos la suficiente confianza, bueno, tú no, pero por lo menos yo sí, de abrir A mí temas sí y me de, queda un poquito esa mamá que dices, fíjate, pues porque mira, han de saber que justo con mi mamá fue cambiando de generación en generación, mi mamá fue diferente a la que les tocó a Moyancha. Bueno, pero es que yo creo que eso es bastante común en todas las familias con más de dos Ujú, hijos. ujú. sí, porque cuando yo fui mamá ya de Moy y de Angie, ya estaba yo en terapia. A ti te tocó la mamá cruda, ¿no? Y todavía, yo creo que a Moy le tocó Un una poquito mamá un poco mitimita, más, ajá, porque Moy ya estaba grande cuando llegaste a la terapia. Ujú. pero todo así como la ideología de la primeriza, de así es y así debe de ser, porque así me lo decía mi madre, así yo llegué, pues está mal. Ahí me das la razón cuando te digo, todo eso se moldeaba. Sí, pero no todo. Por ejemplo, yo nunca tuve las estructuras tan rígidas de mi mamá. Mi mamá nunca nos dio oportunidad de elegir el guisado, por ejemplo. Mi mamá hacía de comer lo que podía, lo ponía en la mesa y si no te lo comías, no te podías levantar de la mesa. Pues creo que a lo mejor esa negativa de tu mamá, que de tanta rigidez, que a ti te llevó a irte al otro extremo, a ser como más permisiva, dio pie a que justo nosotros fuéramos tan idiáticos. Pero te digo que yo traté de hacer lo mismo que mi mamá. Fue hasta con Baruch que yo me volví permisiva. Pero fue porque él me lo dijo. No puedes seguir así. Tú y yo ya teníamos un pleito casado con la comida. Es que esa situación de con respecto a la comida y contigo es diferente por cosas que yo viví en mi infancia de trauma que no era algo que se pudiera manejar nada más, aunque sírvele esto y sirve, pero pues era algo que no ibas a saber, que yo no sabía cómo comunicar y que no era algo que se pudiera manejar, pero a eso me refiero a que en el aspecto con Moy era manejable y con Angie.
porque eso, como eso de que los triángulos tienen que estar simétricos, eso es una cosa de como, sí, como de mucha, de que el niño manda. Pues sí, porque era lo que decía Baruch, como lo quieran, cuando lo quieran, es libre demanda. El chiste es que coman. Eso no fue una ideología mía. Yo ni como con cubiertos, Andrea. ¿Como con cubiertos? No. Cuando me sirvo los hotcakes, ¿uso los cubiertos? No, Como con la mano. Yo sería feliz en la India. no es cierto. No es Ah, cierto. bueno, no, porque no me puedo sentar en el suelo, pero yo como con la mano. Entonces tampoco puedes agarrar y decir, no, es que como tú, no, pues como yo les daba el hot cake, les ponía sus cubiertitos y les explicaba cómo se usaba. Pero Moy, ¿cómo agarraba? Cuando estaba más pequeño, ¿cómo agarraba? Así. ¿No te acuerdas que incluso mi papá decía, póngale el periódico alrededor de la sillita? Ya luego lo bajan y enrollan el periódico y a la basura, porque todo se le caía. Tampoco fui una mamá de estar ahí de, a ver, agarra el tenedor así y así. No, 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 comía. Yo me acuerdo mucho de, por ejemplo, cuando tú estabas como de 4 y que Moy era como medio bebé, que yo me metía a la cocina a seguir haciendo cosas mientras ustedes estaban comiendo. Que a veces ya nomás volteaba y ya Moy estaba gateando en la mesa, ¿te acuerdas? Que te estaba diciendo ya. Pues por eso, Moy no nació raro, Angie no nació rara. Se Tú van tampoco haciendo naciste raros raro. conforme, Bueno, no, nadie es raro, ¿eh? Aquí solo son idiáticos. bueno, tampoco es como que nos Maleducados vamos a dar el e avión. idiáticos. Ya termina, porque si no nos vamos a odiar. Pues es que, pues te estoy esperando a que digan adiós. Adiós, Ay, adiós. Van a ver, van a presenciar la destrucción de mi familia una vez más, porque esto pasa cada año. Tristemente es cíclico. Como en todas las familias. Pero nuestros ciclos son cortos, no como otras personas que yo conozco que se dejan de hablar de 3, 4 años. Pues hay gente que nos ha dejado de hablar 10 años y no sabemos ni por qué. Pero no de ujú, la familia, ¿o sí? Sí, ¿Quién? pues ujú. no voy a decir. Bueno, los que se fueron de los otros tan mezclados que se retiraron de la No, familia. yo decía los que viven allá en el sur más sur, Por eso, esos que Mm, se fueron no fueron por nuestra culpa. que no, sur, sur, no de la Ciudad de México. Suroeste, sureste. Ajá. Saca tu mapa mental. Sí, ya sé, pero esos tampoco se alejaron ni porque nosotros hubiéramos tenido algún problema con él. No, pero sí yo recuerdo que nos habían dejado de hablar mucho tiempo. Pero es porque Para mi mamá todos son raros y ya no tiene nada que ver. no, ahí sí yo no tengo nada que ver. No, ahí sí no. Ahí creo que solo fue que... Discúlpame, pero me podrás decir lo que quieras, pero yo incluso era la que los llamaba por teléfono cuando venían a México, yo los invitaba aquí a la casa y no que Por no el me simple gusta. hecho de que no averigües y que nada más de que, se fueron, pues quién sabe. No, No. discúlpame, pero no fue así. Preferían ir a casa de Telma, por ejemplo, y nunca supimos por qué tenían tanta cercanía con esa parte de la familia y con nosotros no. No es porque yo no la fomentara, porque yo cuando volaba iba muy seguido para allá y los visitaba y les llevaba recuerditos y cosas y les siempre fui de llamarles. Yo era la que llamaba en Navidad para felicitarlos y todo. Ujú. Pero pues esas son cosas que tú no te acuerdas. Pero bueno, también estos otros que se alejaron fue por culpa de la boda esa que a la que no pudimos invitar a 30 y querían ir los 30 como muéganos. Y luego la loca que fue a decir de cosas, que tampoco quiero decir nombres, pero todo el mundo que sabe del asunto sabe que fue y hizo un reguero de mentiras después de que le abrimos aquí la casa para que viniera a su recuperación de su Desintoxicación. su desintoxicación que pasó y luego yo se los dije, esto va a generar problemas porque ella dentro de su locura y su neurosis
después va a ir a decir de cosas y va a inventar, y inventó, y lógico, sobre advertencia diría uno, no hay engaño, pues le creyeron. Ujú. Y con esos vino con lo de la boda esa, que querían 30 boletos y que no se les pudieron dar 30 boletos, que además ni eran mis boletos. Ofendidísimos. A la mera hora se nos quedó toda una mesa vacía porque hicieron berrinche y ni siquiera fueron para cancelar por lo menos una semana antes y decir, ay, ¿saben qué? No vamos a ir y pudiéramos usar esos boletos en otras personas que también estaban esperando. No, eso no me puedes echar a mí la culpa, Yo no estoy diciendo de eso. yo ni Creo que siquiera. ya nos alargamos de más en tanto chisme. Chisme. Pero para eso es este podcast, para chismear. Es el legado de mi madre al final. Y la ventaja, nada más como para cerrar, es la posibilidad de poder abrir el chisme, porque hay gente que se queda callada y se traga las cosas y luego nomás hace como que, ay, no pasa nada, pero se alejan y eso es lo que ha pasado. Y justo, y yo quisiera invitar que si alguien de esos lados escucha este podcast y se viene enterando de esto, porque puede que solo se sepan la versión de su madre o de su padre y no se supieron la versión completa y por eso siguen ofendidos. Ujú. Entonces, También los invitamos a poner un comentario ahí. También se vale que me mienten la madre, ¿no? Porque a mí no me afecta. a mi mamá, mientras más haters tenga, más felices. ¡Ah, sí! Mientras se hable de uno, aunque se hable mal. Mi mamá es mucho de la creencia de la fama es fama. Bueno, pues ahora sí, yo creo que aquí le dejamos y nos vemos para la próxima. Muchas Vale. gracias por sintonizar este canal. Suscríbanse y denle like y si quieren más chisme, pónganlo en los comentarios. Bye Bye. bye. Bye.